puede confundir y comienzan entonces a cambiar el sacrificio, a hacerlo vacío, nulo, y quererlo poner una ley por encima de ese sacrificio. No es lo mismo cuando yo cumplo, por ejemplo, o hago una cena de Shabbat, pero yo sé que el Señor vino y es mi Salvador, y que si yo hago el Shabbat o no lo hago, no, mi pecado no son puestos por encima de esa fiesta, que ya mi pecado fue perdonado por el sacrificio de Cristo. El Shabbat no me va a quitar ni me va a poner, ¿ok? Una fiesta no me va a dar ni me va a quitar. Ya va, que aquí me salió una parte. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que entender que la ley tuvo su momento, por así decirlo, está vigente en cosas básicas, porque el que viene a Cristo y nace de nuevo y tiene el corazón del Señor, tiene la palabra dentro de él, porque el amor cubre todo eso. Ya no necesito hacerlo para cumplir una letra, lo hago porque el Espíritu Santo me renovó, y lo hago porque el Señor está dentro de mí y yo llevo esa palabra viva diariamente. Entonces, pensamos algo así como que el estudiante que estudia 5 años una carrera, se gradúa, tiene su título, pero en vez de salir a trabajar, vuelve otra vez a la universidad a estudiar. Si ya tiene el título. Si ya tenemos la salvación, es ilógico volver a una ley que no me va a llevar a nada, porque la ley no perdona, no da la vida eterna y no nos quita el pecado. Es imposible. ¿Por qué? Porque la ley está para condenar. ¿Y por qué está para condenar? Porque te da en la cara que tú entiendas que no hay manera de cumplir la ley, porque llegar por mérito propio a tal nivel de santidad es imposible. Solo podemos llegar a la santidad que el Padre quiere por medio de su Hijo Jesucristo. No hay ninguna otra manera. Y la ley, cuando le fue dada al pueblo de Israel, no fue una conmemoración alegre, no fue un festejo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque no es una fiesta que se hace con alegría. Porque cuando te dicen los lineamientos que te llevan a la condenación, eso no provoca alegría, porque te dice en dónde fallas a cada momento. Y vamos a ver cómo fue esa entrega de la ley. Vamos a Éxodo, el capítulo 19. Del versículo 16 al 21. Y dice Éxodo 10, capítulo 19, versículo 16 al 21. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Y nosotros nos asustamos aquí con una lluvia. Imagínense amanecer en el desierto con truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Eso a nadie le tuvo que haber dado tranquilidad. Porque si aquí uno a veces oye un estruendo, ya se asusta, ya está viendo qué está pasando. Imagínense el cuadro en el desierto en ese momento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía de gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte,
Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Vemos que el llegar el mismo Dios a ese lugar fue intimidante. Esa es la palabra. Intimidante. Su grandeza es tal que estremecía el lugar. Eso le provocó miedo al pueblo. Vamos a leer el mismo Éxodo, pero el capítulo 20, el versículo 18 y 19. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos entendían que no eran santos, no eran dignos de estar delante de presencia de Jehová. Y cuando fue dada la ley, era para que el pueblo entendiera que por su propio esfuerzo, por su carne, nunca iba a estar capacitado para estar delante de la presencia de Jehová. La entrega de la ley fue apoteósica, fue intimidante. Entonces, ¿para qué querer volver a una ley que yo no voy a poder cumplir por esfuerzo propio carnal, porque es vivir con la carne, y anular el sacrificio de Jesucristo? Anular el poder y anular la obra del Espíritu Santo en mi vida. Porque el único que puede lograr que seamos varones perfectos, o a la altura del varón perfecto que es Jesucristo, es por medio del Espíritu Santo. Porque ninguno lo va a poder lograr por cuenta propia, por el propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ya está en nuestros genes el pecar, el tirar pa'l monte como las cabras. Por eso es que, ya lo hemos conversado otras veces, el propio Jesús tuvo que tener una semilla santa, que fue la del Padre, para poder ser 100% Dios y 100% humano. Porque si hubiese tenido una semilla humana, por ejemplo, de José, ya iba a ser un hombre con una naturaleza pecaminosa igual. Entonces, no iba a ser el Cordero Santo. Vamos a leer Romanos 8:7. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que no podemos. El judaizarse no es solamente cumplir o no una fiesta, guardar el Shabbat. El cumplir la ley tiene cosas que ninguna persona la puede cumplir. Ninguno. ¿Por qué? Porque no está en la naturaleza. La carne no lo va a permitir. Entonces, ¿cómo viene la salvación? La salvación viene por gracia, el Espíritu nacido del Espíritu, para tener comunión con el Padre por medio del Hijo. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay ninguna otra manera. Yo puedo cumplir fiesticas, puedo hacer muchas cosas, pero no voy a llegar a nada. ¿Ok? Y dice el 21, decidme. Leemos entonces Gálatas 4:21. Los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿No te das cuenta que no la puedes cumplir? ¿No te das cuenta que por tus esfuerzos no vas a poder nunca llegar a ser la santidad que el Padre exige? Eso es lo que le quiere decir ahí. ¿No has oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Aquí Pablo está usando una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es dar a entender, explicar por medio de un ejemplo, de una circunstancia, lo que se quiere dar a entender, como las parábolas de Jesús.
¿ok? Que lo daba con una explicación para que entendiera. ¿Y por qué es esto? Porque el Espíritu es el que da el entendimiento. Por eso es que la persona normal, cuando va a la palabra y lee la Biblia y dice, no entiendo nada, porque cuando la gente quiere entender la Biblia con entendimiento humano, con conocimiento humano, no le va a decir nada. La Biblia no dice nada. ¿Cuántas veces hemos leído la historia de Agar y de Sara? Muchas veces. Pero aquí vamos a ver otro significado que va implícito en esta historia. Pablo, sabemos todos que era conocedor de la Torá. Él ahora tenía un elemento adicional que era el discernimiento y tenía el Espíritu Santo. Entonces él hace mención a Abraham para darnos esta otra enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Vamos a leer primero los versículos para explicar. Vuelvo al 22, dice, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Cómo es esto? Vamos a leer Génesis, por favor. Vamos a ir a la historia, porque a veces creemos que las cosas se sucedieron inmediatas y no fue así. Vamos a ir a Génesis 16. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sara, o Sarai en ese tiempo, a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Un dato que tenemos que tener en cuenta. Las grandes mujeres de la Biblia, Sara, Rebeca, tenían problemas de esterilidad. Y una esterilidad que era notoria. No fue un matrimonio que tardó 2, 3 años en tener un hijo. Si profundizamos y leemos la historia, vemos que pasaron muchos años y ella no lograba tener hijos. ¿Por qué el Señor, si le iba a dar una descendencia, permitía esto? Y esa pregunta nos la hacemos muchas veces en nuestra vida. ¿Por qué el Señor permite tales cosas? ¿Verdad? ¿Por qué el Señor permite que esté ocurriendo esto? ¿Por qué el Señor permitió que Sara no pudiera tener hijos? Para engrandecer su nombre, para que quedara claro, para que el pueblo de Israel, al estudiar la historia, entendiera que la vida la da el Padre. Y si tenía la potestad de que una mujer estéril, entrada en años, diera a luz un hijo, cuánto más iba a poder hacer que una mujer virgen diera a su hijo. Y esto no lo repite una sola vez. Esto lo hizo con Sara, lo hizo con Rebeca y con otras mujeres de la Biblia. No vamos a nombrar ahorita todas porque entonces no terminamos. Entonces, leemos un poquito la historia. Lo pueden leer para profundizar después. ¿Qué sucede? Que Sara se apresura y le entrega a Abraham su sierva para que tuviera un hijo. Pero en lo que Agar tiene el hijo, queda embarazada, comienza a ver con desprecio a su ama. Se enaltece porque ella tenía el hijo que la ama no iba a poder tener. Y Sara no soporta esa situación y la echa, ¿verdad? Y si leemos un poquito más, ella bota a Agar de ahí de donde está, y estando Agar en
le dijo el versículo 16:8. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Deja la altivez. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Delante de todos sus hermanos habitará. ¡Wow! El Señor le da una promesa a Sara, que iba a ser madre de naciones. Pero ¿qué sucede? Sara no tiene la paciencia y actúa la carne y manda a Agar. Agar es concebida, es decir, es preñada, tiene un hijo, se va, pero vuelve debajo de su ama y pasan 4 años más, es decir, el niño ya tenía 4 años cuando Sara por fin queda embarazada. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenía que ser notoria que la promesa le fue dada a Abraham con Sara, que era la madre libre, no la esclava. Ustedes se recuerdan que yo les he explicado que el vientre judío es el que da el linaje, ¿verdad? El linaje de descendencia. Entonces, Ismael, si bien le es dada una promesa, no es el pueblo de Israel. ¿Ok? De su línea no podía venir el Mesías. Vamos a continuar leyendo a Pablo y dice, porque el de la esclava, estamos en el versículo 23 de Gálatas 4, porque el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, una comparación, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. ¿Por qué compara Agar con el monte Sinaí? Porque compara la esclavitud con la ley. La ley fue la esclava. La ley esclaviza a la persona, no le da la libertad que da Cristo. Porque el hombre no puede cumplirla. Entonces, el monte Sinaí, estremecido por la presencia de Jehová, infundió miedo, pero no dio la libertad, porque la ley no da la libertad, no da el perdón. Por eso es que compara a Agar con el monte Sinaí, con la ley, con los hijos de la esclavitud, los hijos que están bajo la ley. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, porque todavía el pueblo de Israel sigue bajo una ley, porque no reconoció a Jesús como el Mesías. Todavía sigue en la esclavitud de la ley. Mas la Jerusalén de arriba, la que va a bajar de los cielos, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Por qué es madre de todos nosotros? Porque nosotros fuimos injertados en el árbol de Abraham por la fe, al aceptar a Jesucristo. Por eso es madre de todos nosotros, y la Jerusalén de arriba que nombra Pablo es la que va a bajar el día que venga Jesucristo nuevamente. Y continúa diciendo, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. ¿A quién le está hablando? Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada
de Israel que la que tiene marido. En este caso era Sara, era Agar la que tenía el marido, es lo que está explicando aquí. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Voy a parar aquí un momentico. Vamos a ver la Jerusalén de arriba, Apocalipsis 20, para el que lo quiera revisar más adelante. Y el otro pacto, el de la Jerusalén de arriba, que es por la venida de Jesucristo, que era el nuevo pacto, el pacto en la sangre de Dios, de Jesús. Y justificados entonces somos por la fe y es el pacto de la gracia. Si queremos ver y confirmar quién es la desolada, vamos a Isaías 54. Y dice el versículo, el 54, no lo vamos a leer completo, pero dice al principio: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y ahí vuelve a hablar de la descendencia de Isaac, de muchos, la esterilidad de Sara. Y continuamos leyendo el versículo 29. Dice, porque como entonces, Gálatas 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Cómo era eso? Bueno, cuando Agar da luz a Ismael, Ismael ya tiene 4 años cuando nace Isaac. Y Sara, ¿por qué es Isaac el de la promesa? Vamos a Génesis nuevamente. Y el versículo 8 del capítulo 21 de Génesis dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, es decir, Ismael, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Por lo tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Porque si vamos para atrás, y quiero que después lo lean con calma, al principio del 21, la promesa de Isaac a Sara, o sea, la promesa de que iba a tener a Isaac, fue después que naciera Ismael. ¿Ok? Por eso es que él es el hijo de la promesa. Lo leemos al principio del 21, si quieren de una vez. Génesis 21 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara, Isaac. Ya Ismael había nacido, ya había pasado ese suceso. Y Sara, por palabra de Jehová, entiende que la promesa, la herencia, la heredad, no iba a ser compartida, su linaje tenía que ser uno. Dios le da promesa a Ismael. ¿Y cuáles son los descendientes hoy en día de Ismael? Argelia, Sudán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, Libia. Todas esas naciones son descendientes de Ismael.
Pero ¿qué dice Génesis 16 del 7 a 12? ¿Qué le dijo la promesa que le dio Dios a Agar? Génesis 16, 7 al 12. Cuando él le dio, le dice, el 12 dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ahí ya le estaba diciendo que todos esos descendientes iban a estar siempre contra la descendencia de Isaac. Por eso es que estos pueblos siempre están peleándose. Muchos dicen que son primos, provienen de Abraham, pero no tienen el linaje de Sara. Y estos pueblos hasta hoy día están contra el pueblo de Israel. Y es que eso nació desde Ismael. Ismael veía con envidia a Isaac. Y entonces vemos en el versículo 29 de Gálatas, pero como entonces el que había nacido según la carne, que es Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu. ¿Qué leímos hace un rato? Jehová visitó a Sara y hizo que concibiera. El Señor le permitió concebir, no que era hijo de Jesús, hijo de Jehová, sino que le permitió concebir de Abraham. Y por eso es que es nacido según el Espíritu. Así también ahora significa que esa lucha, esa persecución existe hasta este día. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Este pueblo muy grande, estos árabes, que se conocen como toda Arabia, toda la parte de los Emiratos y eso, Irak, no pueden heredar junto con el pueblo, al menos que conozcan a Cristo y se arrepientan y acepten a Jesucristo como el Salvador. Pero no podemos decir que son hermanos, aunque vengan de Abraham. ¿Ok? La única manera que podamos decir que ellos son hermanos es cuando acepten a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ningún Alá ni ninguna otra persona. Solamente aceptar el Hijo de Dios. ¿Por qué nosotros somos injertos en la fe de Abraham? Porque hemos creído por fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por su sacrificio somos salvos. Y vemos que él le manda a echar afuera a la esclava, a la que representa la ley. Y dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Nosotros somos hijos del nuevo pacto, del pacto de la gracia, de la libertad de la ley. No es que no cumplimos los estatutos, más bien, cuando nacemos en Cristo, esa ley se convierte viva en nosotros, porque Jesús cumplió la ley en su totalidad, pero no solamente la cumplió a nivel del sacrificio, la cumplió a todos los niveles. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y Él renueva nuestra vida y nosotros tenemos un nuevo nacimiento en Él, la ley la cumplimos no por la carne, sino por el Espíritu. Ya nos guiamos por el Espíritu. El amor nace por el Espíritu, la comprensión, el amor hacia el prójimo, el querer llevarle la salvación al otro. ¿Ok? Entonces, la ley cumplida en Cristo
es la que nos da la salvación. Y nosotros ahora somos producto o bajo el nuevo pacto, el pacto que Jesús dio en la cena. Este es mi nuevo pacto, el pacto en su sangre, el sacrificio único y eterno. Ya la ley tapaba el pecado, lo tapaba con el sacrificio del animal. Y el otro, el carnero, era echado a que se perdiera. Los pecados eran olvidados, pero no eran borrados. La única manera que los pecados son borrados es por medio de la sangre de Jesucristo. Esa es la única forma. Y eso es cuando Pablo quiere hacer entender que tú no puedes cumplir la ley si no tienes a Jesús. Tú no puedes tratar de hacerte un varón perfecto por esfuerzo propio. Ninguno es bueno. Ninguno es merecedor. ¿Qué pasa con estas mujeres? Es importante detenerse un poquito aquí. Porque Sara primero hace que tenga a Ismael, ¿verdad? O sea, hace que Agar se acerque a Abraham. Pero después entiende que la promesa era para ella, para su descendencia. Porque vemos que Abraham después tuvo otros hijos. Cuando Sara muere, Abraham se casa nuevamente con Sétura. Podemos ir a ver en Génesis 21 del 8 al 13. Abraham vuelve y toma otra mujer, pero los hijos que tiene con Sétura tampoco son de la heredad. Los hijos que tiene con Sétura son los que hoy día es la Irán e Irak. Y ellos tampoco están dentro de la promesa. Dentro de la promesa, porque solamente el linaje desde Abraham, Isaac y Jacob para llegar al rey David, y que del rey David, reconocido como el mejor o el rey por excelencia del pueblo judío, iba a venir el Mesías. Para que el pueblo comprendiera que solamente hay un camino. ¿Cuál es otra alegoría o cuál otro ejemplo podemos ver para comprender que el propósito de Dios es algo que nuestra mente no logra comprender? Porque la visión de Jehová es de la eternidad. Entonces permite cosas y suceden cosas que nosotros en el momento no comprendemos. Lo vemos con Sara, pero también lo vamos a ver con Rebeca. Rebeca, la esposa de Isaac, tampoco podía tener hijos, también era estéril. ¿Cuál fue la diferencia? Que Rebeca esperó. Y cuando Rebeca quedó embarazada, dentro de su vientre había una pelea. Vamos a leer Génesis 25, del 21 al 26. Porque Jehová repite, por así decirlo, repite de maneras diferentes las situaciones para que el pueblo comprendiera, pero el pueblo no terminó de comprender nunca. Génesis 25 del 21 al 26. Y dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. A lo que aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió. O sea, yo no he estado embarazada, pero las mujeres que han estado embarazadas a veces con uno solo les cuesta hasta caminar.
Imagínense este caso que eran dos Mm. y había lucha dentro de ella. Y así estaría, que fue donde Jehová y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y Jehová le respondió y le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Desde el mismo momento en que Jehová permitió que fueran concebidos, ya estaba en su plan perfecto que fueran 2 naciones. Y el pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Ahorita cuando la mujer tiene ya 1 mes ya se sabe si son gemelos. Pero en ese tiempo no había ecosonograma ni nada. Y salió el primero, rubio, velludo, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, es decir, el hermano menor, supuestamente. Trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Y después sigue contando, Esaú creció, los niños crecieron. Esaú era dado a la casa, pero Jacob era quieto. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando en griego habla la palabra quieto, esa palabra quieto es que buscaba a Dios. Era una persona que buscaba la presencia de Dios. Era quieto, estar quieto en la presencia de Jehová. Reposaba en Jehová. Y esto Sara lo sabía. Ya Rebeca ya había tenido la palabra de Jehová y sabía que el menor iba a estar por encima del mayor. Y después sucede todo lo que sucedió. Génesis 25, del 31 al 34. Dice, y Jacob respondió, véndeme tu primogenitura. Entonces Esaú le dijo, aquí yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y la vendió. Y después es un estudio que hay que hacer. ¿Qué significa la primogenitura? ¿Y qué significa la heredad? Porque él le vende a su hermano la primogenitura, la menosprecia. ¿No menospreciaron al primogénito? ¿Quién fue el primogénito? Jesús fue el primogénito. Y el pueblo menospreció al primogénito. Esaú menospreció su primogenitura, la entregó. Y aquí vemos el cumplimiento de la palabra que le había dado Jehová. Desde ese momento, desde el vientre, ya estaba establecido que de Jacob iba a salir el pueblo de Israel. Porque de hecho el nombre se lo cambia después. Y de ahí salen las 12 tribus. Pero a Esaú crece y tiene la descendencia, pero no es la descendencia de el pueblo de Israel. Sigue siendo de la línea de Abraham, pero no viene de la promesa. La promesa es cumplida el linaje por una sola línea. Abraham, Isaac, Jacob, independientemente de los otros hijos. Está establecido el camino perfecto. La voluntad de Dios tiene un camino que el hombre en su mente no lo va a poder comprender jamás.
nosotros no podemos llegar a la comprensión de lo que sucede o de por qué suceden las cosas, porque Él ya tiene establecido lo que ha de acontecer y por qué se permiten y por qué pasan. En estos tiempos vivimos momentos inciertos. Los cristianos y las personas que han podido estar un poquito con el Señor, ya el Espíritu comienza a inquietarles, a decirles, estamos en los últimos tiempos. Y personas que no conocen al Señor también se dan cuenta que estamos en los últimos tiempos. Hay un camino ya trazado. Lo que hay que estar es quietos, como estaba Jacob, quieto delante de la presencia del Señor. Buscarlo, porque Él va a cumplir su voluntad. Él va a cumplir lo que ya ha dicho que ha de acontecer. Y nosotros estamos para verlo, para poder interceder, para clamar su venida, su retorno, para poder ver que ya lo que estaba establecido o lo que está establecido, hagamos lo que nosotros hagamos, va a acontecer. Lo que podemos hacer, pedir que su voluntad sea hecha, que vuelva a su reino, que vuelva, que venga a su reino, porque el reino se acercó, pero tiene que venir. ¿Por qué se acercó? Porque Jesús vino, estuvo un tiempo, pero volvió, se fue. Pero ahora tiene que venir a tomar su reino. Y para que Él tome su reino, tienen que acontecer las cosas que están ya dadas. El tiempo. Y lo vuelvo a repetir. Tenemos una bendición y un compromiso. ¿Por qué? Porque esta situación nos ha abierto los ojos a muchas cosas. Primero, a la vulnerabilidad del ser humano. Vulnerables a todo nivel, a nivel económico, a nivel social, a nivel espiritual. Con esta situación, el mundo se ha parado económicamente, socialmente, y yo diría que estamos viendo que espiritualmente ha habido un despertar en mucha gente. Pero también es cierto que así como ha habido un despertar, este problema de no poder salir a nivel mundial, porque no es solamente España, el evangelio no se ha podido propagar en estos días. Ya la palabra no se puede llevar. Y eso también es un cumplimiento. Entonces, yo no soy fanática, pero tenemos que entender que las situaciones pueden cambiar inmediatamente sin darnos cuenta. Y que esto es solamente un principio de lo que va a venir. Que no podemos angustiarnos, no podemos sentirnos agobiados. Solamente tenemos que doblar las rodillas y pedirle al Señor que nos mantenga alerta, que nuestra lámpara siempre esté encendida, porque lo que viene es fuerte y lo vamos a vivir, porque somos la única luz de este mundo. Y gracias a que su pueblo está aquí todavía, esperando a que los que han de ser agregados terminen de llegar a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre solamente cuando se da cuenta que es vulnerable, es cuando voltea su mirada. Es cuando gira y ve que está un Dios que todavía le está dando una oportunidad.
¿Qué tan profunda es nuestra fe? ¿Qué tan arraigados a nuestra creencia estamos? Y no porque dudemos de lo que esté pasando, no, porque el Señor dice hay que acatar las normas, pero tenemos que pedir el discernimiento de que esta situación tiene un trasfondo o tiene una percusión. Lo que va a venir después de esto no va a ser nada fácil. Lo que puede desencadenar a nivel mundial esta situación puede llevar a una manera muy diferente de cómo vemos al mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse que las bases estén dadas para que el anticristo aparezca. Y va a ser esa persona que va a traer paz y seguridad. Y como humanos siempre queremos vivir tranquilos. Como humanos siempre queremos tener la seguridad. Pero es que la seguridad de nosotros no está puesta en ningún hombre. La seguridad de nosotros está puesta en el Jehová de los ejércitos. Y esto que estamos viviendo es una antesala a las grandes cosas que el Señor va a hacer en este país, en este mundo, de un momento a otro. Y no queda nada. Aprovechar el tiempo para poder darle gloria, darle honra, arreglarnos espiritualmente con el Señor. Tiempo para poder limpiar aquello que todavía quizá haya que limpiar en nuestra propia casa. Así que el Señor nos está hablando con los hechos. Y quizás nos gustaría estudiar un poquito más el Apocalipsis, porque es lo que estamos viviendo. Pero al Señor le ha placido que estudiemos Gálatas. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar nuestras bases de fe, para que no nos dejemos engañar por falsos profetas, por falsos momentos, por falsas situaciones. Y entender que el Señor es uno, que su tiempo se acerca y que la única manera es poder estar con la lámpara encendida en oración, porque en cualquier momento nos viene a buscar. El Señor les bendiga. Los amo. Yo estoy enfermita. Estoy en casa, aprovechando y que descansar, pero aquí estamos, orando. Dios los guarde. Los amo. Chao, Amén, descansa. Hasta luego, guapa. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones a todos. Perdón que haya llegado tarde. No, no te preocupes. Tony, ¿me mandas la grabación, por favor? Sí. Sí, Pati lo tiene grabado.